El teléfono sonó a las 6:30 de la madrugada. Demasiado temprano. Las buenas noticias nunca viajan a esas horas, mi niño. Busqué el aparato a tientas en la mesa de noche, con el cuerpo aún pesado por haber estado desempacando cajas hasta la medianoche. A través de la ventana, el amanecer apenas rasgaba el cielo sobre la sierra, pintando las cumbres de San José del Pacífico con esos tonos de rosa y oro molido que me habían traído a este rincón del mundo para empezar. Mi cabaña en la montaña. Mi sueño. Por fin, una realidad palpable después de 40 años de espera. Pero antes de que la neblina se levante y continuemos con esta historia, te pido que te suscribas al canal y me escribas en los comentarios qué hora marca el reloj en el lugar donde me estás escuchando ahora mismo. Hazlo, y siéntate junto al fogón. Papá. La voz de mi hijo, Mateo, se quebró a través de la bocina. Papá, necesito tu ayuda ahora mismo. Me senté de golpe en la cama, con los ojos abiertos de par en par. Mi hijo nunca llamaba tan temprano. Y jamás sonaba así. Desesperado, sin aliento, como si llevara kilómetros corriendo con el diablo pisándole los talones. ¿Qué pasa? ¿Santi está bien? Mi nieto. 10 añitos. El simple pensamiento de que algo le hubiera pasado a ese niño me apretó el pecho como una garra de hierro. Santi está bien. Es la casa, papá. El banco nos va a embargar. Lo vamos a perder todo. Las palabras salían a tropezones, como agua desbordándose de un cántaro roto. Valeria y yo nos atrasamos con los pagos. Intenté arreglarlo, te lo juro que lo intenté. Pero no quieren escuchar. Nos dieron 10 días. Me puse de pie y caminé descalzo hacia la ventana. La vista que me había costado 9,5 millones de pesos. Cada centavo que había ahorrado en mi vida se extendía ante mí. Montañas, pinos, el silencio absoluto. 10 días, repetí, sintiendo el sabor a ceniza en la boca. Mateo, ¿cómo dejaron que las cosas llegaran a este punto? Eso no importa ahora, su voz subió de tono, al borde del pánico. Papá, necesito tu cabaña como garantía. Solo temporalmente, te lo juro por mi vida. Firma los papeles y podremos negociar con el banco. Si no lo haces, Santi se queda sin casa. Tu nieto va a terminar en la calle. El mundo se inclinó ligeramente bajo mis pies. Mi cabaña. El refugio que había terminado de pagar apenas hace 2 semanas, al que me había mudado hace 3 días. El lugar donde, durante las últimas 48 horas, había podido respirar libremente por primera vez en mi vida. Mateo, no lo entiendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? No había tiempo. Escucha, voy para allá el día 17 con un agente de bienes raíces que puede manejar el papeleo. Rodrigo sabe cómo hacer esto rápido. Solo confía en mí, ¿sí? Hazlo por Santi. La línea se cortó. Me quedé allí, plantado como un viejo ahuehuete, con el teléfono en la mano, viendo cómo el sol trepaba por las montañas. Confía en mí. Esas palabras hacían eco en el silencio de mi sala nueva, donde las cajas de cartón aún bordeaban las paredes, donde había desempacado con tanto cuidado mi colección de bocetos arquitectónicos. 40 años restaurando edificios históricos por todo el país. 40 años devolviéndole la vida al Teatro Macedonio Alcalá, rescatando casonas coloniales en el centro de Oaxaca, preservando la cantera del Palacio de Gobierno. Cada fin de semana de mi vida manejaba hacia estas montañas, miraba terrenos, soñaba con el día en que por fin pudiera comprar mi propio pedazo de cielo. Y ahora, después de 2 míseros días de paz, mi hijo la necesitaba como garantía. Pensé en Mateo cuando era niño. Esos ojos brillantes, esa curiosidad insaciable. Recordé cómo se sentaba conmigo en las obras, preguntando sobre muros de carga y cimientos, como decía que quería ser arquitecto también, hasta que cambió de opinión a mitad de la carrera. Una carrera en el TEC que me costó más de 2,5 millones de pesos. Luego vino la boda con Valeria, 700,000 pesos más. El enganche para su casa en la ciudad, 500,000 pesos que le presté y que nunca volvieron a mi bolsillo. Santi.
Pensé en Santi, mi nieto, que acababa de entrar a quinto de primaria, que devoraba cómics y decía que quería ser biólogo marino, aunque viviera rodeado de montañas y lejos del mar. Ese niño no tenía por qué vivir con el miedo de quedarse en la calle. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de Mateo. Sé que es mucho pedir, pero eres el único que puede ayudarnos. Por favor, papá. Miré a mi alrededor. Mi cabaña. Camino al bosque 847, San José del Pacífico. Un lugar donde las leyes de propiedad se tomaban en serio, donde yo había elegido comprar específicamente por sus protecciones legales. Pero algo me rascaba en el fondo del alma. Algo sobre los tiempos, sobre la desesperación en la voz de Mateo, sobre Valeria. Valeria, que en las reuniones familiares apenas si me había dirigido la palabra 3 veces, siempre pegada a su celular, siempre queriendo estar en otro lado. Pero Santi, ese niño merecía algo mejor que el desastre que sus padres habían creado. Preparé café. De olla, oscuro y fuerte, con canela, de la panadería local donde me había detenido ayer a desayunar. La dueña, una señora mayor llamada Doña Rosa, me había recibido como si llevara años viviendo allí. Usted está en el viejo rancho de los Mendoza, me había dicho con una sonrisa cálida. Un lugar hermoso. Le va a encantar. También había conocido a mi vecino, don Roberto, un abogado jubilado de unos 60 y tantos años, que me ofreció un apretón de manos firme y se ofreció a enseñarme los mejores senderos del bosque. Habíamos platicado durante una hora en su pórtico, y me había mencionado cómo las leyes protegían a los propietarios aquí, especialmente a los retirados. Cómo había formas de blindar tu patrimonio si sabías lo que hacías. El café me quemó la lengua, pero apenas lo sentí. 10 días. Mateo había dicho que llegaría el día 17. Eso me daba poco más de una semana para descubrir qué estaba pasando realmente. Porque en 40 años de trabajo arquitectónico, lidiando con contratistas, abogados, funcionarios de obras públicas y permisos de construcción, había aprendido una lección sagrada. Cuando alguien te presiona para que firmes papeles rápido, tú frenas en seco y lees las letras chiquitas. Pensé en devolverle la llamada a Mateo. Hacerle más preguntas, exigirle detalles sobre la hipoteca, el banco, los tiempos del embargo. Pero algo me detuvo. En su lugar, le envié un mensaje simple. Hablaremos cuando llegues. Ayudaré en lo que pueda. Porque lo iba a ayudar. Siempre lo hacía. Eso es lo que hacen los padres. Pero también había pasado 40 años aprendiendo a proteger estructuras del colapso, a preservar lo que tenía valor, a reconocer cuando un cimiento estaba podrido por dentro antes de que derrumbara todo el edificio. El sol subió más alto. Las montañas observaban, antiguas y pacientes. Y yo me quedé en mi cabaña, sosteniendo mi taza de barro, sintiendo el peso de una decisión que aún no lograba comprender del todo. Ayudar a mi hijo, proteger a mi nieto, arriesgar todo por lo que había sudado sangre. O hacer lo que había hecho durante 4 décadas en mi profesión, tomarme mi tiempo, examinar la estructura con lupa y asegurarme de entender exactamente a qué me enfrentaba antes de comprometerme a nada. Mateo dijo que llegaría el 17 con Rodrigo, el agente inmobiliario. Eso me daba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para planear. Tiempo para asegurarme, sin la menor sombra de duda, de que cualquier cosa que yo firmara sería bajo mis propios términos. Porque amar a tu familia no significa ser estúpido. Y ser un buen padre no significa ser un tapete para que se limpien los zapatos. Esa lección la había aprendido demasiado tarde con Mateo. Quizás era hora de enseñarle una de vuelta. Las montañas no respondieron. Nunca lo hacen. Pero habían visto a mucha gente subir hasta aquí buscando paz, solo para descubrir que a veces, por la paz, hay que pelear. Di otro sorbo a mi café y empecé a hacer llamadas. Los siguientes 3 días se arrastraron como animales heridos. No podía encontrar sosiego. No podía desempacar el resto de mis cajas. No podía disfrutar de la vista que me había costado la vida entera.
En cambio, pasé horas al teléfono con Mateo, intentando armar el rompecabezas de lo que había pasado. Cada conversación me dejaba más confundido que la anterior. Es complicado, papá, no dejaba de repetir. Nos atrasamos con la hipoteca, hubo gastos imprevistos. Ya sabes cómo es esto. Pero yo no lo sabía. Ese era el problema. Mateo trabajaba como gerente de ventas en Oros Premier, una agencia grande en la ciudad. Ganaba buen dinero. Valeria tenía su puesto de marketing en una agencia en el centro. Vivían en una colonia bonita, nada extravagante, pero cómoda. ¿A dónde se había ido el dinero? ¿De cuánto estamos hablando?, le pregunté durante nuestra segunda llamada. Hubo un silencio lo suficientemente largo como para que el estómago se me hiciera un nudo. Los atrasos son como 860,000 pesos. ¿860,000 pesos atrasados en una hipoteca? ¿Cómo alguien llega a ese nivel de deuda sin pedir ayuda antes? Mateo, eso es. Me mordí la lengua. Enojarme no iba a ayudar a Santi. Está bien. Explícame el proceso de la garantía. ¿Qué necesita exactamente Rodrigo de mí? Él te lo explicará todo cuando lleguemos. Es puro papeleo básico, rápido y limpio. Su voz se iluminó con una alegría falsa y plástica. No vas a perder nada, papá. Te lo prometo. Es solo para demostrarle al banco que tenemos respaldo patrimonial. En cuanto nos pongamos al corriente con los pagos, liberamos la garantía. Es simple. Nada de esto se sentía simple. Esa misma tarde, llamó Valeria. Era la primera vez que me llamaba directamente en, no sé, tal vez 2 años. Don Agustín, quiero darle las gracias. Su voz goteaba algo que no supe nombrar. Miel o veneno disfrazado de miel. Lo que está haciendo por nosotros, por Santi, lo significa todo. Mateo es demasiado orgulloso para decirle cuánto le importa esto. Valeria, estoy haciendo esto por mi nieto. ¿Entiendes eso, verdad? Por supuesto. La familia es primero. Eso es lo más importante. Hizo una pausa. Sabe, hemos estado bajo tanto estrés. Mateo ha estado trabajando tan duro para darnos lo mejor. A veces las cosas simplemente se salen de control, ya sabe. No, no lo sabía. En 40 años, jamás me había atrasado en un pago de mi casa, jamás dejé de pagar el recibo de la luz, jamás dejé que mis problemas se convirtieran en la crisis de otra persona. Pero me tragué esas palabras. En su lugar, pregunté, ¿cómo lo está tomando Santi? Oh, él no sabe nada. Los niños no deberían preocuparse por problemas de adultos, soltó una risita ligera, como si no pasara nada. De hecho, ha estado preguntando por usted. Quiere saber cuándo puede ir a visitar su cabaña. Tal vez este verano. Cuando quiera, respondí. Siempre es bienvenido. Es usted tan generoso, don Agustín. Mateo tiene tanta suerte de tener un padre como usted. La llamada terminó. Me senté en el pórtico de madera, viendo el sol esconderse detrás de las cumbres, y esa palabra se quedó rebotando en mi cabeza. Generoso. ¿Era eso lo que yo era, o simplemente era fácil de manipular? Pensé en los 2,5 millones de pesos para la educación de Mateo. Como había cambiado de carrera 3 veces, convirtiendo una licenciatura de 4 años en un martirio de 5,5. Yo había pagado cada semestre sin una sola queja. Los 700,000 pesos para su boda en un hotel de lujo. Valeria lo quería todo perfecto, esculturas de hielo, barra libre premium, despedida de soltero en Las Vegas. Yo firmé el cheque y me dije a mí mismo que era una inversión en su felicidad. El préstamo de 500,000 pesos para el enganche de su casa hace 7 años. Mateo dijo que me lo pagaría en 2 años. Todavía seguía esperando. A estas alturas, ya ni siquiera lo mencionaba. La familia no lleva la cuenta, ¿verdad? Falso. Al parecer, la familia sí lleva la cuenta. Solo que cuentan de manera diferente a la mía. Para el tercer día, había reunido todos los documentos relacionados con mi cabaña.
contrato de compraventa, seguro de título, levantamiento topográfico, la evaluación de la tesorería municipal que mostraba el valor de la propiedad en 10.400.000 pesos. Más de lo que yo había pagado, gracias al reciente auge del mercado y al trabajo de restauración que ya le había hecho a los interiores. La casa tenía buenos huesos. Vigas originales de 1997, pero de inmediato noté lo bien que los dueños anteriores la habían mantenido. Techo nuevo hace 2 años, instalación eléctrica modernizada. Era el tipo de propiedad que aumentaba su valor como la espuma en un mercado donde la tierra en la montaña vale su peso en oro. Perder esto me destruiría financieramente. A mis 65 años, ya no podía empezar de cero. Este era mi retiro, mi nido, mi futuro. Pero Santi, 10 añitos. Mi nieto. El niño que todavía me abrazaba sin vergüenza, que me hacía preguntas sobre mis proyectos de restauración como si fueran los cuentos más fascinantes del mundo, que quería salvar a los delfines aunque jamás hubiera pisado la playa. ¿Qué clase de abuelo sería si dejara que perdiera su hogar? Mi vecino, don Roberto, pasó por mi casa al 4.º día. Me trajo un poco de tasajo que él mismo había secado. ¿Se está adaptando bien?, me preguntó, echándole un ojo a las cajas aún cerradas en mi sala. He estado distraído, admití. Cosas de familia. Su expresión cambió. Instintos de abogado, supongo. ¿Todo bien? Y sin darme cuenta, me encontré explicándoselo todo. No todo, en realidad. Aún no estaba listo para decir mis dudas en voz alta. Pero lo suficiente, la situación de Mateo, la garantía, el plazo de 10 días. Don Roberto escuchó con atención, masticando un pedazo de tasajo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Conoce usted la figura del usufructo vitalicio?, preguntó finalmente, como quien no quiere la cosa. El derecho de propiedad no es mi especialidad, pero tal vez quiera investigarlo. ¿Y los fideicomisos de conservación? La ley tiene protecciones muy específicas para personas mayores que son vulnerables a la explotación financiera, especialmente por parte de familiares. Me sostuvo la mirada. No me estaba diciendo. Eso es lo que está pasando aquí. Solo me estaba diciendo. Vale la pena estar informado. Después de que se fue, me quedé masticando sus palabras. Explotación financiera por parte de familiares. La frase me supo a ácido en la garganta. No. Mateo no haría eso. Estaba desesperado, no era malicioso. Había una diferencia inmensa. Pero la voz de Valeria en el teléfono volvió a sonar en mi memoria. Esa dulzura de plástico. Esa gratitud fingida. Todo en esa llamada se sentía ensayado. Abrí mi computadora y empecé a investigar. Usufructo vitalicio, patrimonio familiar inembargable, protecciones a la propiedad bajo las leyes del Estado. Cuanto más leía, más entendía lo que don Roberto me estaba sugiriendo. Formas de protegerme. Escudos legales. Redes de seguridad. Pero usarlas significaba que no confiaba en mi propia sangre. Significaba que creía que mi hijo realmente intentaría arrebatarme todo. La cabaña crujió a mi alrededor mientras la temperatura caía con la noche. A través de la ventana, las estrellas brotaron sobre la sierra. Afiladas, frías, infinitas. Pensé en la risa de Santi. En Mateo cuando era un niño, antes de Valeria, antes de la boda, antes de que el dinero se volviera más importante que nosotros. Pensé en cada sacrificio que había hecho, en cada cheque que había firmado, en cada vez que había puesto sus necesidades por encima de las mías. Y tomé mi decisión. Firmaría los papeles. Confiaría en mi hijo. Ayudaría a mi nieto. Pero también pasaría los próximos días aprendiendo todo lo humanamente posible sobre leyes de propiedad, por si acaso. No porque no confiara en Mateo, sino porque había pasado 40 años en la arquitectura aprendiendo una verdad absoluta, espera lo mejor, pero siempre refuerza los cimientos por si acaso. 2 días después, necesitaba ir por despensa.
La alacena de la cabaña seguía vacía, y yo había estado sobreviviendo a base de café y el tasajo de don Roberto. Era hora de llenar el refrigerador. Bajé de la montaña en mi camioneta hacia el pueblo, con las ventanas abajo, dejando que el aire con olor a pino me limpiara los pulmones. Por primera vez desde la llamada de Mateo, me sentía casi normal. La investigación me había dado paz. La ley protegía a los propietarios de formas sorprendentes. Usufructo, declaratoria de inembargabilidad. Incluso en el peor de los casos, tenía opciones. Confía, pero verifica. Ese era mi nuevo mantra. El mercado estaba al sur del pueblo, pero en el camino vi el café Cielito Lindo y decidí que la cafeína era prioridad. El café estaba en una vieja casona restaurada, llena de paredes de adobe expuesto y madera recuperada. Era mi tipo de lugar. El arquitecto en mis entrañas apreciaba el trabajo de restauración que alguien había hecho ahí. Molduras originales, pisos de madera pulida, lámparas modernas que no peleaban con el alma histórica del edificio. Adentro habría unas 12 personas repartidas en las mesas. Le pedí un café de olla grande a una muchacha con el pelo morado. Mientras esperaba, busqué un lugar. Casi todas las mesas estaban ocupadas, pero había un rincón vacío, medio escondido detrás de un biombo decorativo hecho de puertas viejas. Perfecto. Me acomodé con mi taza y mi teléfono, revisando correos. Detrás de mí, al otro lado del biombo, dos mujeres platicaban. Lo suficientemente alto como para que se escuchara clarito. No estaba intentando escuchar a escondidas, el biombo simplemente no bloqueaba el sonido. Entonces, escuché mi nombre. El suegro compró esta cabaña literalmente con todos sus ahorros, dijo una voz. La voz de Valeria. Ese mismo tono dulce y empalagoso de nuestra llamada telefónica. Mateo dice que vale como 10 millones, tal vez más. En cuanto el viejo firme los papeles, le damos un mes, la vendemos, pagamos el desastre de Mateo, y todavía nos va a sobrar un buen colchón. Mi mano se quedó congelada a mitad de camino hacia mi boca. Espera. ¿No se trataba de un embargo? Otra mujer, más joven, sonaba insegura. Pero me dijiste que el banco les iba a quitar la casa. Valeria soltó una carcajada. Una carcajada real. Por favor, Raquel. Ese es el cuento que le echamos al suegro. Necesitábamos algo dramático. Ya sabes, para que sintiera culpa. El ángulo del nieto fue lo que amarró el trato. Hizo una pausa. No vamos a perder la casa. Solo nos estamos ahogando en las deudas de póker de Mateo. 1.700.000 pesos porque mi marido no puede dejar de apostar en esos casinos en línea. Su sueldo ya ni siquiera cubre los pagos mínimos. Valeria, eso es, la amiga sonaba incómoda. Eso es muy manipulador. Es supervivencia, Raquel. El viejo ha estado sentado sobre ese dinero de retiro durante años mientras nosotros batallamos. De todos modos se lo debe a Mateo por haberlo hecho crecer sin lujos. Esta cabaña debió ser nuestra desde el principio. Algo frío, como hielo molido, se cristalizó en mi pecho. No era enojo. Aún no. Era una claridad absoluta y cortante. ¿Y qué pasa con el cuento de la garantía? ¿No se va a dar cuenta?, preguntó la amiga. No hay ninguna garantía. Es una venta directa. Ya tenemos a un comprador formado. Un gringo de California que quiere un retiro en la montaña. Rodrigo, el amigo de Mateo que es agente, está armando todo. En cuanto el viejo nos firme las escrituras, se acabó. El viejo terminará de regreso en un departamentito en la ciudad antes de que entienda qué le pasó. Ay, Valeria, no sé si esto esté bien. No seas tan dramática. Escuché el tintineo de los cielos en un vaso. Un latte frío, seguro. Valeria siempre pedía eso. Él ya tuvo toda su vida para hacer dinero. Nosotros estamos en nuestro mejor momento. Nos lo merecemos. Me quedé perfectamente inmóvil. Años de inspeccionar obras me habían enseñado paciencia. Cuando encuentras un daño estructural, no reaccionas a gritos. Documentas. Analizas.
planeas tu respuesta. Detrás del biombo, la plática de Valeria cambió a los planes para unas vacaciones en la playa, en cuanto cayera el dinero de la cabaña. Me levanté despacio, dejé un billete en la mesa y salí caminando. Nunca me vieron. De todos modos, había estacionado a la vuelta de la esquina. Ya dentro de mi camioneta, apreté el volante con las dos manos. 860,000 pesos en atrasos de hipoteca. Ese era el número que Mateo me había dado. Pero Valeria acababa de decir 1.700.000 pesos en deudas de póker. Las matemáticas no cuadraban porque nada de eso era real. Mi hijo. El niño que crié solo después de que su madre nos dejó. El muchacho por el que trabajé dobles turnos para pagarle la universidad. Me había mirado a los ojos y me había mentido. Y no fue una mentirita blanca, no fue una exageración por desesperación. Fue un plan calculado y premeditado, a sangre fría, para robarme todo lo que tenía. Y Valeria. Esa llamada agradeciéndome, alabándome, llamándome generoso. Puro teatro barato. Cada palabra estaba escrita en un guión diseñado para hacerme sentir como un santo mientras entregaba mi futuro en bandeja de plata. Encendí el motor, pero no arranqué. Todavía no. Mi mente repasó los tiempos. Mateo llamó hace 8 días. Dijo que llegaría el 17. Eso les daba tiempo para encontrar a su comprador, arreglar la venta y hacer que pareciera legítima. Rodrigo, el agente inmobiliario, no iba a ayudar con el papeleo de una garantía. Iba a facilitar un robo. Esta cabaña debió ser nuestra desde el principio. Las palabras de Valeria hacían eco en mi cabeza. Arrogancia. Pura y destilada arrogancia. Como si no le hubiera dado ya a Mateo millones de pesos a lo largo de los años. Como si 40 años de mi sudor les pertenecieran por derecho divino. Pensé en Santi. Lo habían usado como carnada, sabiendo que yo haría cualquier cosa por proteger a ese niño. Y Santi probablemente no tenía ni idea. 10 años, inocente, mientras sus padres conspiraban para dejar a su abuelo en la calle. Entonces llegó el enojo. No fue un enojo caliente y explosivo. Fue un enojo frío, milimétrico, preciso. El tipo de enojo que construye cimientos y restaura estructuras. El tipo de enojo que hace planes. Manejé de regreso a la cabaña despacio, con cuidado, respetando cada límite de velocidad, pensando. Mateo me había subestimado. Los dos lo habían hecho. Pensaban que yo era un viejo jubilado ingenuo, demasiado cansado para defenderme. Se habían olvidado, o tal vez nunca supieron, quién era yo en realidad. 4 décadas en la restauración arquitectónica significaban que yo conocía a cada contratista, a cada abogado, a cada inspector de obras en este maldito estado. Había trabajado en propiedades históricas que valían cientos de millones. Había navegado por leyes de zonificación bizantinas, sociedades de preservación y comisiones de patrimonio. Yo sabía cómo construir cosas. Lo que significaba que sabía perfectamente cómo protegerlas. Las palabras de don Roberto volvieron a mí. Usufructo vitalicio, fideicomisos de conservación ecológica, protecciones patrimoniales. En su momento, las investigué como un seguro. Ahora, se convertirían en mis armas. De vuelta en casa, saqué mi teléfono y busqué el número que necesitaba. Licenciado Esteban Marx. Abogado. Habíamos trabajado juntos en la restauración del Templo de Santo Domingo, lidiando con restricciones de escrituras y requisitos de lina. Una mente afilada y una ética aún más filosa. Si alguien podía ayudarme a blindar mi propiedad mientras le daba a mi hijo la lección de su vida, era Esteban. Contestó al segundo tono. Agustín. Llevo meses sin saber de ti. ¿Cómo te trata el retiro? Complicado, le dije. Necesito ayuda legal. Un asunto de familia. ¿Qué tan rápido puedes redactar una escritura de usufructo vitalicio para mi propiedad en la montaña? 1 día o 2, si nos movemos rápido. Hizo una pausa. ¿Qué está pasando? Se lo conté. Todo.
La llamada, el falso embargo, la plática que escuché en el café, las deudas de póker. Esteban escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Habilidad de abogado. Y cuando terminé, se quedó en silencio por varios segundos. Están intentando cometer fraude y explotación financiera contra un adulto mayor, dijo finalmente. La ley se toma eso muy en serio. Podríamos presentar cargos penales. No. Mi voz sonó plana, seca. Nada de policías. Nada de ministerios públicos. Quiero algo más, elegante. ¿Elegante? Quiero proteger mi propiedad de una manera que no puedan deshacer ni impugnar. Y quiero que entiendan exactamente lo que intentaron hacerme. Miré hacia las montañas, hacia la cabaña con la que había soñado por 40 años. Creen que soy una presa fácil. Es hora de educarlos. Esteban hizo un sonido que sonó a aprobación. La escritura de usufructo vitalicio es perfecta. También recomendaría un fideicomiso de conservación ecológica. Limita lo que se puede hacer con la propiedad. La hace prácticamente invendible para desarrolladores. Y una declaratoria de patrimonio familiar inembargable que te protege contra cualquier acreedor. Otra pausa. ¿Cuándo llegan? El 17. En 10 días. Veámonos mañana. En mi despacho en la ciudad. Vamos a hacer que tu cabaña sea a prueba de balas. Después de colgar, me senté en el pórtico, viendo al sol trazar su camino por el cielo. En algún lugar de la ciudad, Mateo y Valeria se estaban felicitando por su plan maestro, contando un dinero que aún no existía, planeando sus vacaciones en la playa. No tenían ni la más remota idea de lo que se les venía encima. Y eso era exactamente lo que yo quería. El despacho de Esteban ocupaba el 8º piso de una torre de cristal en el centro de la ciudad. Moderno, impecable. El tipo de lugar que cobraba fortunas por hora y desquitaba cada centavo. Yo había bajado de la montaña esa misma mañana, saliendo antes de que saliera el sol. La reunión era a las 9 y llegué 20 minutos antes. Me quedé tomando un café en el vestíbulo, viendo a los abogados y pasantes entrar por las puertas giratorias. Jóvenes trajeados con maletines que probablemente costaban más que mi primer coche. Un mundo muy distinto al polvo, la cal y los andamios donde había pasado mi vida. Pero yo conocía este mundo también. Había lidiado con suficientes abogados en 40 años como para entender su idioma, sus estrategias y su valor. Esteban bajó a recibirme al vestíbulo. Sin asistentes, sin ceremonias. Solo un apretón de manos firme y una mirada que lo entendía todo. «Te ves cansado», me dijo mientras subíamos en el elevador. Casi no dormí. Era cierto. Había pasado gran parte de la noche revisando códigos civiles, cruzando leyes, armando una estructura mental. Para las 3 de la mañana ya sabía exactamente lo que necesitaba. Ahora solo necesitaba que Esteban lo hiciera legal. Su oficina tenía ventanales de piso a techo con vista a la ciudad, un escritorio de caoba, sillas de cuero y diplomas de la UNAM y de posgrados en el extranjero. Pero lo que me llamó la atención fue la maqueta en su librero, una réplica en miniatura del Teatro Macedonio Alcalá. La restauración en la que trabajamos juntos. Lo tengo ahí para no olvidar, dijo Esteban, siguiendo mi mirada. El mejor proyecto en el que he asesorado. Me enseñaste más sobre preservación histórica en 6 meses que lo que la Escuela de Derecho me enseñó sobre derechos de propiedad en 3 años. Señaló una silla. Ahora, cuéntamelo todo. No omitas ni un detalle. Desempaqué la situación metódicamente. La primera llamada de Mateo. La llamada de Valeria dándome las gracias. La junta de planeación que escuché en el café. Las deudas de póker. El falso embargo. El comprador que ya tenían apalabrado. Esteban tomaba notas en una libreta amarilla, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Preguntas de cirujano, precisas. Cuando terminé, se reclinó en su silla. La buena noticia es que la ley tiene dientes afilados para esto. La explotación financiera es un delito grave. Lo que están intentando, inducción fraudulenta, abuso, potencialmente robo por engaño,
conlleva consecuencias muy serias. Te lo dije. Nada de cargos penales. Entendido. Pero necesitas escuchar el contexto legal, golpeó su pluma contra la libreta. Tu hijo y tu nuera están intentando algo que, de tener éxito, constituiría un delito. Eso me dice cómo estructurar tu defensa. No solo vamos a proteger tu propiedad, vamos a hacer que sea legal y matemáticamente imposible que saquen un solo peso de su teatrito. ¿Cómo? Esteban se levantó y caminó hacia la ventana. Un blindaje de 3 capas. Primero, el usufructo vitalicio. Transfieres la nuda propiedad, pero te reservas el derecho de uso y disfrute hasta el día de tu muerte. La propiedad no se puede vender sin tu firma y consentimiento explícito. Segundo, el fideicomiso de conservación ecológica. Restringimos los derechos de desarrollo del terreno. Nada de expansiones, nada de demoliciones, ninguna alteración estructural. Eso la hace cero atractiva para compradores rápidos. Y tercero, la declaratoria de patrimonio familiar. Protege la casa de cualquier acreedor. Si por algún milagro lograran tomar control, nadie podría embargarla para pagar las deudas de juego de Mateo. Procesé la información. Entonces, incluso si yo les firmara las escrituras mañana, el usufructo significa que yo sigo viviendo ahí. La conservación significa que no pueden venderla a un desarrollador. Y el patrimonio familiar significa que sus cobradores no pueden tocarla. Regresó a su escritorio. Pero aquí viene la obra de arte. Vamos a fechar todo con efecto retroactivo. Legalmente retroactivo, notariado correctamente con las fechas reales de firma, pero estableciendo que la voluntad y el efecto se retrotraen a una fecha anterior a la llamada de Mateo. Digamos, una semana antes. Eso demuestra que tu intención de proteger la propiedad fue independiente de su esquema. Les quita el argumento de que hiciste esto como respuesta a su petición de ayuda. Punto. Astuto. Despiadadamente astuto. ¿Podemos hacer eso legalmente? Totalmente. Mientras seamos transparentes con el notario sobre cuándo se firma y desde cuándo surte efectos. Creamos el papeleo hoy. Lo firmamos y notaríamos hoy. Pero la fecha efectiva es anterior. Es perfectamente válido. Sacó hojas limpias. Voy a necesitar los detalles técnicos. Descripción del registro público, cuenta predial, gravámenes existentes. Yo había traído todo. Escrituras, seguro, planos, recibos de predial. Lo extendí todo sobre su escritorio como si fueran planos arquitectónicos. Durante las siguientes 2 horas, trabajamos. Esteban redactaba mientras yo revisaba, sugería cambios, atrapaba detalles sueltos. El documento del usufructo era de 12 páginas. El fideicomiso de conservación era más largo, tenía que especificar cada restricción. El patrimonio familiar era más simple. ¿Quién maneja el fideicomiso de conservación?, pregunté. El Fondo Estatal de Conservación de la Sierra. He trabajado con ellos. Aceptarán el gravamen ecológico como una donación. Tú recibes una deducción de impuestos, ellos protegen otro pedazo de bosque. Todos ganan. Levantó la vista. Esto también significa que cualquier comprador tendría que rendirle cuentas al fondo de conservación. Buena suerte explicándole a un cliente por qué intentas venderle un terreno que tu anciano padre acaba de blindar ecológicamente. Para el mediodía, teníamos los borradores listos. Esteban agendó a un notario de su confianza para la tarde. Luego hablamos del avalúo. Dijiste que la cabaña vale más de lo que pagaste, preguntó Esteban. Eso creo. Estructura original, madera tratada, ubicación premium. Además, ya restauré los acabados interiores. Detalles artesanales que ya no se encuentran. Haz que la evalúen. Un avalúo profesional, no solo un análisis de mercado. Si la propiedad vale significativamente más de lo que pagaste, fortalece nuestra posición. Demuestra que fue una inversión sofisticada, no solo el último centavo de un viejito desesperado. Llamé a una perito evaluadora que conocía del mundo de la restauración. La arquitecta Patricia. Se especializaba en propiedades históricas y únicas.
Podía subir a la cabaña en 3 días y tener el reporte en una semana. Tiempos perfectos. Tendría todas mis armas cargadas antes de que Mateo pusiera un pie en mi casa. El notario llegó a las 2:30. Firmamos todo. Esteban había preparado los documentos con fechas efectivas de una semana antes de la llamada de Mateo, pero después de la compra de mi cabaña. Todo legal. Todo documentado. Todo blindado. Esto se va al registro público de la propiedad mañana a primera hora, dijo Esteban, entregándome las copias en una carpeta de cuero. 48 horas para que quede inscrito. Para cuando tu hijo llegue, esto será parte del registro público. Irrevocable. Sostuve la carpeta. Sentí su peso en mis manos. Esto se siente como una exageración, murmuré. Es la exageración adecuada, la expresión de Esteban se endureció. Agustín, tu hijo intentó manipularte usando a tu nieto como carnada. Su esposa habló de tu capacidad mental como si fueras un niño estúpido. Se merecen entender que subestimar la inteligencia de alguien es un error que se paga caro. Afuera, la ciudad se extendía bajo un cielo sin nubes. Manejé de regreso a San José del Pacífico despacio, con la carpeta en el asiento del copiloto. Me detuve en casa de don Roberto antes de llegar a la mía. Abrió la puerta con sus lentes de lectura en la punta de la nariz y un libro en la mano. ¿Tiene un minuto?, le pregunté. Con un café en su pórtico, le expliqué lo que había aprendido y lo que había hecho. Don Roberto escuchó con la atención afilada de alguien que había pasado décadas en los juzgados. Cuando terminé, sonrió. No era una sonrisa feliz, sino de profunda satisfacción. ¿Usufructo vitalicio? Es una belleza. Tu hijo va a entrar caminando derechito a una trampa para osos. Dio un sorbo a su café. ¿Sabes lo que va a pasar cuando se dé cuenta, verdad? Se va a enojar. Más que enojar. Se va a sentir traicionado. Qué ironía, considerando lo que él planeaba. Pero eso a él no le va a importar. Don Roberto me miró a los ojos. ¿Estás listo para eso? ¿Lo estaba? Pensé en Mateo a los 8 años, ayudándome a lijar los rodapiés en una obra. A los 15, huraño y distante. A los 25, pidiéndome dinero otra vez. A los 38, conspirando para robarme. Estoy listo, dije. De vuelta en mi cabaña, organicé todo en un folder. El usufructo. El fideicomiso. El patrimonio familiar. Copias listas para Mateo y Valeria cuando llegaran. Un paquete de bienvenida, lo había llamado Esteban en tono de broma. La prueba irrefutable de que su plan maestro había nacido muerto. Llegarían en 6 días. 6 días para finalizar todo, recibir el avalúo, repasar mi estrategia y prepararme para el impacto. 6 días antes de que Mateo descubriera que su viejo no era tan estúpido como ellos creían. Los días pasaron en un borrón de preparativos. La arquitecta Patricia llegó con su cámara y su cinta métrica. Pasó 3 horas documentando cada milímetro de la cabaña. Las vigas originales, las ménsulas talladas a mano, los herrajes de época que yo mismo había restaurado. Su reporte llegó mostrando un valor de mercado de 10.400.000 pesos. 900.000 pesos más de lo que yo había pagado. Esteban tenía razón. El avalúo le daba un peso aplastante a todo. Mateo me mandó mensajes 2 veces. Saludos casuales. Todo en pie para el 17. Y de verdad te agradezco esto, papá. Cada mensaje se sentía como papel de lija raspándome la piel. Respondí de forma simple. Nos vemos entonces. Llegó el día 17. Me desperté temprano, preparé café, acomodé el folder en la mesa del comedor. Todo en orden. El usufructo con el sello del registro público. El fideicomiso firmado por el Fondo de Conservación. La declaratoria de patrimonio. El avalúo de Patricia. Todo legalmente inscrito, públicamente registrado, absolutamente vinculante. Llegaron a las 2 de la tarde. 3 vehículos.
El Audi de Mateo primero, seguido por la camioneta Lexus de Valeria, y por último, un BMW plateado. El agente inmobiliario, supuse. Los observé desde la ventana mientras se estacionaban. Mateo bajó vistiendo pantalones caqui y una camisa tipo polo, como si fuera a jugar golf al club. Valeria bajó con lentes de sol de diseñador, revisando su celular. El tercer hombre, alto, de unos 40 y tantos, con un traje carísimo, cargaba un maletín de cuero. Mateo me vio en el pórtico, levantó la mano y sonrió de oreja a oreja. Papá. Gracias por hacer esto. Subieron los escalones. Mateo me abrazó. Se sintió mal. Como abrazar a un extraño que llevaba puesta la cara de mi hijo. Valeria me dio un beso en la mejilla, ahogándome en su perfume. ¡Qué lugar tan hermoso, don Agustín! Tiene un gusto impecable. El agente extendió la mano. Rodrigo Velasco, de Bienes Raíces Velasco. Un placer conocerlo, don Agustín. Mateo me ha hablado maravillas de usted. Me imagino que sí. Pasen, les dije. Tranquilo. Agradable. Canalizando 40 años de lidiar con contratistas problemáticos y clientes exigentes. Nunca muestres debilidad. Nunca enseñes tus cartas antes de tiempo. Se acomodaron alrededor de mi mesa del comedor. Rodrigo abrió su maletín de inmediato y empezó a sacar papeles. Esto debería ser muy directo, empezó, destilando eficiencia profesional. Estamos estableciendo un acuerdo de garantía prendaria con la propiedad como respaldo. Un fideicomiso en garantía básico, un arreglo temporal. En cuanto Mateo se ponga al corriente con los pagos de su hipoteca, ingresamos la carta de liberación. Un proceso muy simple, lo hacemos todo el tiempo. Valeria se inclinó hacia adelante, fingiendo angustia. De verdad no tenemos cómo pagarle esto. Santi ha estado tan preocupado, aunque intentamos protegerlo. Esto nos da un respiro inmenso. Mateo asintió con energía. El banco ha estado imposible. Esto nos compra tiempo. Los dejé hablar. Vi cómo Rodrigo esparcía los papeles por la mesa, notando cómo evitaba mirarme a los ojos mientras explicaba cláusulas y tecnicismos. Noté el pie de Valeria rebotando debajo de la mesa. Energía nerviosa. Anticipación. Noté la actitud forzadamente casual de Mateo, la forma en que no dejaba de mirar su reloj. Entonces, si pudiera firmar aquí, dijo Rodrigo, empujando los documentos hacia mí. Y aquí. Unas iniciales por acá. Ingresamos esto y usted habrá salvado a la familia de su hijo. No estiré la mano para tomar la pluma. En su lugar, levanté mi folder. Antes de proceder, hay algo que ustedes deben ver. La energía de la habitación cambió. Sutilmente. Como la presión del aire cayendo en picada antes de una tormenta. Abrí el folder y saqué el primer documento. Esta es una escritura de usufructo vitalicio, ingresada en el registro público el día, revisé la fecha, el día 8. Antes de que Mateo me llamara. Lo deslicé por la mesa. Transfiere la nuda propiedad, pero me retiene a mí como usufructuario vitalicio. Significa que tengo el derecho absoluto de vivir aquí hasta el día en que me muera. Y lo más importante, la propiedad no puede ser vendida, grabada ni enajenada sin mi consentimiento explícito y por escrito. Rodrigo lo tomó. Lo leyó. Su expresión pasó de confianza profesional a pánico profesional en unos 5 segundos. Hay más. Saqué el fideicomiso de conservación. Esto restringe los derechos de desarrollo sobre la propiedad. Nada de expansiones, nada de demoliciones, ningún cambio estructural. Registrado ante el Fondo Estatal de Conservación. Es permanente e irrevocable. Hace que la propiedad sea muchísimo menos atractiva para cualquier comprador que busque remodelar o desarrollar. El pie de Valeria dejó de rebotar. Y esto, la declaratoria de patrimonio familiar inembargable. Protege la propiedad contra cualquier acreedor, bajo el Código Civil del Estado. Significa que, incluso si alguien lograra tomar control de la propiedad, no podría usarla para saldar deudas. Mateo se había puesto pálido.
No de una forma dramática, sino un drenado gradual de color que habría sido cómico si no fuera mi propia sangre sentada ahí, dándose cuenta de que su circo se había derrumbado. Finalmente, puse el avalúo de Patricia encima de todo. Una evaluación profesional que demuestra que esta propiedad vale 10.400.000 pesos. Significativamente más de lo que pagué por ella. Lo cual respalda mi decisión de blindarla legalmente. Silencio. Un silencio tan espeso que lo podías cortar con la navaja que usé ayer para abrir las cajas de la mudanza. Rodrigo se aclaró la garganta. Don Agustín, esto complica significativamente el arreglo de la garantía. Con estas restricciones, no hay ningún arreglo de garantía, dije, con voz nivelada. Fría como el hielo. Porque no hay ningún embargo hipotecario. ¿Verdad, Mateo? La boca de mi hijo se abrió, se cerró y se volvió a abrir. No salió ningún sonido. Valeria intentó recuperar el control. No entiendo qué está insinuando. Café cielito lindo, dije, cortándola de tajo. Hace 10 días. Alrededor de las 11:30 de la mañana. Estabas platicando con tu amiga Raquel, contándole cómo planeaban vender mi cabaña para pagar el 1.700.000 pesos que Mateo debe en apuestas de póker en línea. Me giré hacia Mateo. Es curioso cómo ese número es exactamente el doble de los atrasos de hipoteca que me dijiste. El color que había abandonado la cara de Mateo regresó en forma de manchas rojas y ardientes en sus mejillas. La compostura cuidadosamente mantenida de Valeria se agrietó como cristal barato. Nos estaba espiando, gritó, subiendo el tono. Estaba comprando un café. Ustedes hablaban muy fuerte. Miré a Rodrigo, que se había quedado tieso como una estatua. ¿Y tú? ¿Cuánta comisión esperabas sacar de esta venta? ¿300.000? ¿400.000? Debe ser muy decepcionante darte cuenta de que la propiedad que planeabas rematar es legalmente intocable. Rodrigo empezó a juntar sus papeles con movimientos torpes y espasmódicos. Creo que ha habido un malentendido. Yo solo intentaba ayudar. Tú estabas facilitando un fraude contra un adulto mayor. Y la explotación financiera es un delito grave en este estado. Dejé que la amenaza flotara en el aire por un momento. No voy a presentar cargos contra ninguno de ustedes. Pero quiero ser extremadamente claro sobre lo que casi pasó aquí. Mateo por fin encontró su voz. Papá, escúchame. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Tú escúchame a mí. Durante 40 años, te lo di todo. La universidad. Tu boda. El enganche de tu casa que nunca me pagaste. Y me lo agradeces mintiéndome en la cara, usando a mi nieto como carnada y planeando robarme lo único que me quedaba para mi retiro. Me puse de pie. Así que esto es lo que va a pasar. Se van a ir. Los tres. Y van a pensar muy, muy cuidadosamente si la relación que tienen conmigo vale la pena repararla. Valeria agarró su bolsa. Esto es una locura. Mateo, dile algo. Pero Mateo no la estaba mirando. Me estaba mirando a mí. Y por primera vez en años, tal vez en décadas, vi algo más que arrogancia en sus ojos. Vi miedo. Por fin lo había entendido. Su viejo no era la presa fácil que pensaban. Y cualquier cosa que pasara a partir de ahora, iba a ser enteramente bajo mis términos. No los de ellos. Se fueron sin decir una sola palabra más. Rodrigo prácticamente corrió hacia su BMW. Valeria marchó furiosa hacia su Lexus, con los tacones sonando como disparos sobre la madera del pórtico. Mateo se quedó parado un momento, moviendo la boca como si quisiera decir algo, pero las palabras lo abandonaron. Finalmente, se dio la vuelta y caminó hacia su coche. El motor del Audi rugió con más fuerza de la necesaria. Vi cómo sus vehículos desaparecían por el camino de terracería, dejando una estela de polvo detrás de ellos, como acusaciones flotando en el aire. Luego, me serví un vaso de mezcal añejo. Del bueno. Del que guardaba para ocasiones especiales, y me senté en mi pórtico. Las montañas se veían exactamente igual que en la mañana.
Indiferentes. Eternas. Exactamente lo que yo necesitaba. Don Roberto apareció una hora después, cruzando entre los árboles que dividían nuestros terrenos. Vi que el convoy se fue, dijo. Reunión rápida. Muy rápida. Le ofrecí la botella de mezcal. La aceptó. ¿Cómo se lo tomaron? Como era de esperarse. Shock, negación, y luego la retirada. Giré el vaso en mi mano. El agente inmobiliario se veía como si alguien le hubiera robado su comisión. Lo cual, supongo, acabo de hacer. Don Roberto soltó una carcajada ronca. Esa escritura de usufructo es una obra de arte. Simple, elegante, completamente a prueba de balas. Tu abogado sabe lo que hace. 40 años trabajando con abogados te enseñan quién es competente y quién solo es caro. Nos quedamos sentados en un silencio cómodo mientras el sol caía. Eventualmente, don Roberto se fue a su casa, y yo me quedé a solas con mis pensamientos, mi mezcal y mi cabaña legalmente blindada. La paz duró exactamente 3 días. Luego, las fichas de dominó empezaron a caer. Don Roberto pasó a visitarme de nuevo, esta vez con noticias. Vi algo interesante en el supermercado esta mañana. Tu nuera estaba en el estacionamiento de Oros Premier teniendo lo que parecía ser una discusión muy pública con tu hijo. Muchos manoteos. Arrancó tan rápido que dejó llanta marcada en el pavimento. Me lo pude imaginar. La imagen perfecta y cuidada de Valeria rompiéndose en pedazos en el estacionamiento de la agencia, mientras los compañeros de trabajo de Mateo miraban por los ventanales. Un espectáculo público. Medio estacionamiento pudo escucharla gritar algo sobre apuestas y mentiras. La expresión de don Roberto era cuidadosamente neutral, pero capté la chispa de satisfacción. Pueblo chico, infierno grande. Las noticias vuelan. Y volaron. Durante la siguiente semana, me fui enterando por varios canales. La esposa de don Roberto, que conocía a alguien que conocía a la amiga de Valeria, Raquel, quien al parecer se sentía culpable por todo el teatrito, contó que Valeria había llegado a su límite. El fracaso de la cabaña había sido malo. Pero entonces, los cobradores empezaron a llamar. Despachos de cobranza, abogados representando a casinos en línea. Mateo le debía dinero a múltiples sitios de apuestas, algunos en el extranjero. Las llamadas llegaban a todas horas. A su casa, al celular de Valeria, al teléfono del trabajo de Mateo. Esa última fue la gota que derramó el vaso en Autos Premier. El jefe de Mateo, un tal don Ricardo, al parecer valoraba la discreción. Los gerentes de ventas no debían tener a cobradores llamando a la agencia exigiendo el pago de deudas de juego. Daba mala imagen. Destruía la confianza del cliente. Mateo recibió una advertencia. Luego otra. Luego lo pusieron en revisión administrativa, que es el término corporativo para estamos juntando excusas para correrte. Valeria le pidió el divorcio un miércoles. Me enteré por Esteban, que mantenía el oído pegado a los chismes del gremio legal. Tu nuera contrató al despacho de los Vega. No cobran barato. La demanda cita diferencias irreconciliables, pero escuché por un colega que el verdadero problema es la infidelidad financiera. Al parecer, Mateo le ocultó la magnitud de su adicción hasta hace muy poco. Hace muy poco significaba cuando su plan de robarme la cabaña fracasó. Exactamente. Esteban sonaba divertido. También está pidiendo la custodia total de tu nieto, usando la ludopatía de Mateo como evidencia de inestabilidad. Jugada inteligente. Protege al niño y hace que Mateo se vea aún peor. Santi. Había intentado no pensar en él. 10 años, atrapado entre dos padres que estaban implosionando. Ese niño merecía algo mucho mejor que lo que le estaba tocando vivir. Mateo me llamó un viernes por la noche. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me ganó. Mateo. Papá. Su voz sonaba hueca. Derrotada. Nada que ver con el tono arrogante de hace 2 semanas, cuando entró a mi casa esperando salir con mi futuro en el bolsillo. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada, pero... no lo tienes.
Mantuvo mi voz plana. Fría. No tienes derecho a pedirme absolutamente nada. Valeria me pidió el divorcio. En el trabajo me quieren correr. Los cobradores me llaman todos los días. Hizo una pausa donde apenas podía respirar. Necesito ayuda. Por favor. Como siempre me has ayudado. Podemos olvidar todo este malentendido. ¿Malentendido? La palabra me supo a bilis. Intentaste robarme, Mateo. Mentiste diciendo que mi nieto se iba a quedar en la calle. Trajiste a un buitre a mi casa para que te ayudara a quitarme lo mío. Eso no es un malentendido. Es un delito que decidí no denunciar. Estaba desesperado. Las deudas me estaban ahogando y yo solo pensé. Pensaste que yo era demasiado viejo y demasiado estúpido para defenderme. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. La sierra se estaba pintando de morado con la luz del atardecer. Pensaste que 40 años restaurando arquitectura significaban que yo no entendía de leyes de propiedad. Me subestimaste porque te convenía. Papá, por favor. Soy tu hijo. Y yo soy tu padre. Lo que significa que la mejor ayuda que te puedo dar ahora mismo es dejar que resuelvas tus propios problemas. Suavicé un poco la voz. No mucho, solo lo suficiente para sonar humano. Mateo, tienes 38 años. Tienes una adicción al juego. Acumulaste casi 2 millones de pesos en deudas. Nada de eso es mi responsabilidad. Tal vez ya va siendo hora de que crezcas. Colgó. O colgué yo. Es difícil recordarlo. La siguiente semana trajo más esquirlas de la explosión. Valeria, sintiéndose estratega, le mandó un mensaje largo a varios miembros de la familia explicando la situación. Su versión pintaba a Mateo como el villano absoluto, ludópata, mentiroso, manipulador, el hijo que había intentado defraudar a su pobre padre anciano. Ella se pintó como la víctima que había sido engañada y que ahora, valientemente, protegía a Santi de la inestabilidad de su padre. Inteligente, la verdad. Despiadada, pero inteligente. Estaba controlando la narrativa antes de que Mateo pudiera hacerlo, volviéndose la mártir y aislándolo aún más. El chisme me llegó a través de mi prima Carmen, desde la capital. Me llamó, preocupadísima. Agustín, ¿es verdad esto? Mateo intentó quitarte la cabaña. Es complicado, le dije, que era la forma diplomática de decir sí, pero no quiero hablar del tema. Las noticias corrieron por la familia como fuego en pasto seco. Para finales de julio, todo el mundo lo sabía. Mateo era el paria. Valeria era la figura comprensiva que escapaba de un adicto. Y yo era la víctima de la tercera edad a la que su propio hijo había querido asaltar. Odiaba esa última parte. Víctima implicaba debilidad. Implicaba que no lo vi venir, que no me preparé, que no gané. Pero la política familiar no valía la pena. Que pensaran lo que quisieran. Lo importante era que el mundo de Mateo se estaba colapsando exactamente como debía. Consecuencias naturales. Resultados lógicos. Las acciones tienen peso. No sentí nada de culpa. Solo una extraña y fría satisfacción. Y en los momentos de silencio, cuando la duda intentaba meterse por las rendijas, pensaba en Santi. Pensaba en protegerlo. Pensaba en enseñarle a Mateo una lección que tal vez, con el tiempo, salvara a ese niño de tener un padre que creía que la manipulación y el robo eran formas aceptables de ir por la vida. A veces, la piedad se disfraza de castigo. A veces, amar requiere dejar que la gente caiga al suelo. Las montañas estaban de acuerdo. Ellas ya habían visto esto antes. Agosto llegó con tormentas eléctricas que retumbaban en la sierra todas las tardes. Yo estaba barnizando la madera del pórtico, algo para mantener las manos ocupadas mientras el mundo de Mateo seguía su espectacular derrumbe, cuando Esteban me llamó. Tu hijo presentó una demanda para impugnar el usufructo vitalicio, me dijo sin rodeos. Alega que no estabas en tus cabales cuando lo firmaste. Alega influencia indebida de mi parte y de tu vecino, don Roberto. Dejé la brocha a un lado. ¿Qué hizo qué?
Es una patada de ahogado. Desesperada y estúpida. Contrató a un abogaducho de quinta, un tal licenciado Flores, que se especializa en pleitos familiares y tiene un historial pésimo. Esteban sonaba casi alegre. La demanda está tan mal redactada que prácticamente se contradice sola. Alega que carecías de capacidad mental para tomar decisiones legales, pero luego cita tu larga carrera como arquitecto que requería la toma de decisiones complejas. Es hermosa en su nivel de incompetencia. ¿Qué sigue? Respondemos. Fácil. Voy a meter una moción para desecharla por improcedente. Incluiré el avalúo que muestra el valor real y tu conocimiento sofisticado de bienes raíces. Anexaré cartas de recomendación de colegas que testificarán sobre tu agudeza mental. El juez se va a reír en su cara. Hizo una pausa. Aunque esto le va a costar a Mateo honorarios que no tiene. Ese Flores cobra caro, seguro le pidió un adelanto de unos 60,000 pesos. Tu hijo acaba de tirar a la basura dinero que no tiene, en un caso que no puede ganar. Después de colgar, me quedé de pie en mi pórtico a medio barnizar y sentí que algo se retorcía en mi pecho. No era culpa. No exactamente. Pero algo parecido. Mateo se estaba ahogando, dando manotazos ciegos, empeorándolo todo. Una parte de mí, la parte que recordaba enseñarle a andar en bicicleta, ayudarlo con la tarea, celebrar su graduación, quería tirarle una cuerda. La otra parte recordaba el café Cielito Lindo. La risa de Valeria. El viejo terminará de regreso en un departamentito en la ciudad antes de que entienda qué le pasó. Seguí barnizando. 2 semanas después, don Roberto trajo más noticias junto con el café de la mañana. En Autos Premier corrieron a tu hijo, dijo, leyendo algo en su celular. El esposo de una amiga de mi mujer trabaja ahí. Al parecer, Mateo faltó 3 días sin avisar, luego apareció y armó un escándalo a gritos con su gerente diciendo que lo estaban persiguiendo. Los de seguridad lo sacaron a la calle. ¿A gritos? Me lo imaginé. Mateo perdiendo los estribos, perdiendo el control en medio de la agencia mientras los clientes miraban. ¿Qué tan feo estuvo? Lo suficiente como para que la gerencia esté considerando ponerle una orden de restricción si se vuelve a parar por ahí. Algo de que amenazó con demandar a todos por despido injustificado. Don Roberto levantó la vista del teléfono. Va en caída libre, Agustín. Patrón clásico. Pierde el control de una cosa, intenta controlar todo lo demás a la fuerza. Y lo arruina más. Esa noche, Mateo volvió a llamar. Dudé en contestar. Pero decidí que necesitaba escuchar esto. Me corrieron. Su voz estaba rasposa. Después de 12 años, me echaron a la calle como basura. Por tu culpa. Por mi culpa. Tú me humillaste. Todos saben lo que pasó. Valeria le contó a todo el mundo. Tu familia me trata como a un criminal y ahora ni siquiera puedo conservar mi trabajo. Estaba gritando. Me arruinaste la vida porque no quisiste ayudar a tu propio hijo. Esperé a que se quedara sin aire, y luego, bajito, le contesté. Mateo, yo no te arruiné la vida. Te la arruinaste tú. En el momento en que decidiste mentirme, manipularme e intentar robarme mi propiedad. Todo lo que ha pasado desde entonces son solo consecuencias. Estaba desesperado. Eras un arrogante. Hay una diferencia. Vi un relámpago parpadear sobre la sierra. Pensaste que merecías mi cabaña, que tus problemas te daban el derecho de tomar lo que yo había trabajado. Y cuando me defendí, te convenciste de que tú eras la víctima. Soy tu hijo. Por eso me duele tanto. Su voz se quebró. La primera vez que dejé pasar la emoción. Mateo, yo te habría ayudado con las deudas del juego si me lo hubieras pedido de frente. Habríamos armado un plan de pagos, te habría metido a terapia, habríamos hecho algo. Pero no me pediste ayuda. Armaste un complot. De eso no hay vuelta atrás. Silencio en la línea. Luego, casi un susurro, ¿qué se supone que haga ahora? Averígualo como un adulto. Y colgué.
La demanda legal murió discretamente a finales de agosto. El juez revisó los documentos, tuvo una audiencia de 15 minutos donde el abogado de Mateo balbuceó sus argumentos mientras Esteban, con calma absoluta, presentaba las pruebas. El caso fue desechado de tajo. A Mateo le ordenaron pagar los gastos de la corte. Otros 30,000 pesos que no tenía. Esteban lo llamó el resultado más predecible en la historia legal. Yo lo llamé justicia. Pero los daños colaterales seguían extendiéndose. El divorcio de Valeria aceleró. Había encontrado mensajes en el celular de Mateo. Al parecer, se comunicaba con los sitios de apuestas a través de aplicaciones encriptadas, ocultando la magnitud de su adicción, incluso de ella. Su abogada usó esto en la pelea por la custodia. A Mateo le dieron visitas supervisadas con Santi. 2 horas cada 15 días, con un supervisor del juzgado presente. Me enteré de esto por el mismo Santi. El niño me llamó una noche, con una vocecita pequeña y confundida. Abuelo, mi mamá dice que ya no puedo quedarme a solas con mi papá. Dice que él no es seguro. Pero, sigue siendo mi papá, ¿verdad? Se me hizo un nudo en la garganta. Santi, mi niño, tu papá te quiere muchísimo. Solo está pasando por un momento muy difícil ahorita. El juez solo está siendo cuidadoso, es todo. ¿Tú y mi papá se pelearon? ¿Cómo le explicas la traición a un niño de 10 años? Tuvimos un desacuerdo. Cosas de grandes. Pero eso no cambia lo mucho que te quiero, ¿ok? Puedes venir a visitarme cuando quieras. ¿Qué tal el próximo fin de semana? Podemos ir a caminar al bosque, a ver si vemos venados. De verdad. Su voz se iluminó. Mi mamá dice que tienes una cabaña padrísima ahora. La más padrísima de todas. Paso por ti el sábado. Después de colgar, me quedé sintiendo el peso del mundo. Santi era la baja inocente en esta guerra. Nada de esto era su culpa, pero estaba pagando los platos rotos. Los niños siempre lo hacen cuando los padres se autodestruyen. Ese fin de semana, Santi subió a la cabaña. Valeria lo trajo, se quedó el tiempo justo para verificar que yo era quien decía ser, como si no me conociera desde hace 15 años, y se fue sin decir una palabra. Santi y yo caminamos por el sendero, vimos ardillas y una familia de venados, comimos tortas sentados en una piedra mirando un valle que no tenía fin. Mi papá está muy triste, me dijo Santi entre mordidas a su torta. A veces llora. Mi mamá no quiere hablar con él si no es por medio de los abogados. No supe qué contestar a eso, así que solo asentí. ¿Tú estás enojado con él? Decepcionado, le dije con cuidado. Tu papá tomó unas decisiones muy malas. Pero lo sigo queriendo. Eso no se quita. Santi pareció aceptar la respuesta. Terminamos nuestra caminata, pasamos la tarde jugando dominó en el pórtico, y se quedó dormido viendo las estrellas por la ventana de la sala. Valeria pasó por él a la mañana siguiente. Seguía muda, seguía fría. Pero abrazó a Santi muy fuerte cuando él corrió hacia ella, y vi algo genuino en su cara por primera vez desde que empezó todo este infierno. Amaba a su hijo. Tal vez eso valía la pena recordarlo. Pero no cambiaba lo que habían intentado hacerme. Llegó septiembre. Mateo había encontrado un trabajo de medio tiempo en el mostrador de una arrendadora de autos baratos en el aeropuerto de Oaxaca. Un recorte de sueldo brutal. Humillante para alguien que había sido gerente de ventas. Pero era trabajo honesto, y los cobradores estaban tranquilos con pagos chiquitos, por ahora. El divorcio sería oficial en noviembre. Mateo se quedaría con la casa, Valeria ya no la quería, pero tendría que refinanciar la hipoteca a su nombre, asumiendo que algún banco le prestara dinero a alguien con su historial crediticio. Su vida estaba hecha pedazos. Pedazos que él mismo había roto. Y yo era el que se había negado a detener el colapso. A veces, por las noches, me preguntaba si había sido demasiado duro. Luego recordaba la voz de Valeria en el café. La crueldad calculada. La arrogancia. Y dormía como un bebé. A mediados de septiembre, el frío empezó a calar en las cumbres. Yo estaba adentro,
trabajando en un proyecto de carpintería, armándole un baúl de juguetes a Santi con madera vieja, cuando escuché llantas sobre la terracería. No era la camioneta de don Roberto. Era un motor distinto. Me asomé por la ventana y vi el Audi de Mateo. Más polvoriento de lo que recordaba. Con un golpe en la puerta del copiloto. El coche que antes brillaba impecable, ahora mostraba las cicatrices del abandono. Se bajó despacio. Flaco. ¿En qué momento se había puesto tan flaco? La camisa polo le quedaba grande y esa arrogancia con la que caminaba había desaparecido, reemplazada por una postura encorvada, derrotada. Salí a recibirlo al pórtico. No lo invité a pasar. Todavía no. Papá. La voz se le rompió al decir la palabra. ¿Podemos hablar, por favor? Solo 5 minutos. Contra mi buen juicio, señalé las sillas de madera. Nos sentamos. El silencio se estiró entre nosotros como un abismo. Lo perdí todo, dijo finalmente. Valeria se va a quedar con casi todo en el divorcio. Su abogada encontró una cláusula que yo no entendí. Las deudas del juego me están matando, incluso con el plan de pagos. Estoy trabajando en el aeropuerto rentando coches, ganando el sueldo mínimo. Se miró las manos. Sé que no merezco tu ayuda. Sé que lo que intenté hacer no tiene perdón. Pero papá, me estoy ahogando. Y ya no sé cómo arreglarlo. Esta vez no había manipulación. No había súplicas calculadas. Solo pura y cruda desesperación. La armadura, por fin, se había roto. Dejé que el silencio se asentara. Vi a un águila dar vueltas en el cielo, cazando. Finalmente hablé. Mateo, ¿tú sabes qué hice durante 40 años? Parpadeó, confundido por la pregunta. Eras arquitecto. Restaurabas cosas. Ese es el título. Pero, ¿sabes qué fue lo que realmente logré? Me levanté, entré a la casa, saqué una caja de mi estudio y volví a sentarme. La abrí. Adentro había fotografías, reconocimientos, recortes de periódico. Mi vida entera en formato físico. Este es el templo de Santo Domingo. Le pasé una foto. Un edificio histórico, la fachada principal, restaurada a su gloria original. Yo dirigí el equipo de restauración en 2012. Un proyecto de millones. Ganamos el Premio Nacional de Preservación de Lina. Otra foto. La casa de Cortés. Yo personalmente reconstruí la balaustrada del tercer piso usando técnicas de la época. Me tomó 8 meses que quedara perfecta. Mateo miraba las imágenes como si nunca las hubiera visto. Y tal vez nunca lo hizo. Nunca lo obligué a mirar. La cúpula del Palacio de Gobierno en 2016. El trabajo con hoja de oro. Fui consultor en la metalurgia y el proceso de aplicación. Me reuní con el gobernador 3 veces. Saqué un diploma enmarcado. Premio Estatal de Arquitectura 2018. El honor más alto en el estado, entregado en una ceremonia con 200 profesionales, empresarios, jueces, políticos. Le pasé el diploma. Vi cómo sus ojos recorrían la caligrafía elegante, los sellos oficiales, las firmas. No entiendo, dijo. ¿Por qué nunca me contaste nada de esto? Lo hice. Muchas veces. Pero nunca me hiciste preguntas. Saqué más fotos. Ese es el secretario de Cultura cortando el listón. Ese soy yo con el director de Patrimonio Histórico. Ese soy yo dando una conferencia en la universidad en 2019. Me eché para atrás en la silla. Mateo, conozco a cada contratista importante de este estado. A cada inspector. A cada abogado de zonificación. He trabajado con magistrados que se especializan en leyes de propiedad. Cuando entraste a mi cabaña con ese agente de bienes raíces planeando robarme, no estabas lidiando con un viejito confundido. Estabas lidiando con alguien que se pasó 4 décadas navegando por las transacciones de propiedad más complejas del país. Se había vuelto a poner pálido. Ya me estaba acostumbrando a esa cara. Pero tú nunca, luchaba por encontrar las palabras.
Tú siempre parecías tan normal. Un trabajo normal, una casa normal. Manejabas una camioneta de hace 10 años. Porque el dinero no era el punto. Guardé las fotos en la caja. Yo elegía los proyectos por su valor histórico, no por lo que pagaban. Pude haber ganado el triple construyendo condominios de lujo para desarrolladoras. Pero yo quería preservar la historia, no destruirla por unos pesos. Lo miré a los ojos. Y quería que me respetaras por quien yo era. Como persona. Como padre. No por mis medallas o mis contactos. Así que no hacía alarde de ellos. Los mantenía en silencio. Nunca lo supe. Había un shock genuino en su voz. Todos estos años pensé que solo eras un señor normal que arreglaba edificios viejos. Era un señor normal que arreglaba edificios viejos. Solo que esos edificios resultaron ser increíblemente importantes y el trabajo requería una experiencia que muy poca gente tiene. Cerré la caja. Cuando me llamaste pidiendo la cabaña como garantía, supe de inmediato que algo andaba mal. La gente en mi profesión no toma decisiones apresuradas con propiedades. Investigamos. Verificamos. Protegemos nuestro patrimonio con cada herramienta legal disponible. Mateo se quedó muy quieto. Procesando. Recalculando todo lo que creía saber sobre su padre. El fideicomiso de conservación, dijo despacio. El usufructo. No fue suerte. No fue un buen consejo. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Desde el momento en que escuchaste a Valeria en el café. Me permití una media sonrisa. Me subestimaste porque te dejé hacerlo. Ese fue mi error. Te enseñé que la competencia era algo que se debía esconder en lugar de celebrar. Me hice pequeño para que no te sintieras intimidado. Perdóname. La voz se le quebró. No solo por la cabaña. Por no verte nunca. Por tratarte como un cajero automático. Por traer a Valeria a tu casa para mentirte en la cara. Las lágrimas le corrían por las mejillas. 38 años, llorando como un niño chiquito. Fui tan arrogante. Tan prepotente. Pensé que me merecía todo lo que tenía solo por ser tu hijo. Nunca me gané nada. Quería ser frío. Quería mantener mis muros arriba. Pero algo en su derrumbe se sintió real. Remordimiento genuino, no lágrimas de cocodrilo. ¿Qué quieres de mí, Mateo? Nada. Se limpió los ojos. No merezco nada. Solo quería que supieras que por fin entiendo lo que hice. ¿Quién eres? Lo que tiré a la basura. Se puso de pie. Gracias por enseñarme esto. Ya me voy. Siéntate. Había autoridad en mi voz. Se sentó. Te dije que no te iba a dar dinero. Y lo sostengo. Pero te puedo dar otra cosa. ¿Qué? Un camino hacia adelante. Bajo mis términos. Me incliné hacia él. Primero, consigues ayuda. Ayuda de verdad. Jugadores anónimos. Terapia. Cada semana. Documentado. Segundo, empiezas a arreglar tu desastre. Pagos chiquitos a tus acreedores. Y 10,000 pesos al mes para mí, por aquel préstamo de $500,000. Un plan de pagos formal y legal. Tercero, reconstruyes tu relación con Santi. No porque el juez te lo exija, sino porque él se merece algo mejor de lo que le has dado. Mateo asintió. Desesperado por aceptar. Y cuarto. Le sostuve la mirada. Admites públicamente ante la familia lo que intentaste hacer. Asumes toda la culpa. Sin excusas. Sin justificaciones. Solo la pura verdad. Lo haré. Haré todo. Lo decía en serio. Lo pude escuchar en su voz. Entonces, empezamos de cero. Una nueva relación, basada en la honestidad y el respeto, no en dinero ni en obligaciones. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Sí. Sin titubear. Nos dimos la mano. Raro. Titubeante. Pero fue algo real.
Mateo cumplió su palabra. El primer pago llegó a la semana siguiente. Un depósito por 10,000 pesos. Concepto, pago 1 de 50. Préstamo. Lo metí en una cuenta separada que Esteban me ayudó a abrir, todo declarado para los impuestos. Legal, vinculante, una consecuencia real con responsabilidad real. Me mandó una foto de su primera junta de jugadores anónimos ese mismo día. Una hoja de asistencia con su nombre claro. Luego otra a la semana siguiente. Y a la siguiente. No le pregunté cómo se sentía, no lo presioné. Solo acusé de recibido. Pasos pequeños. La reunión familiar ocurrió a finales de septiembre. La organicé en casa de mi prima Carmen, en la ciudad. Territorio neutral. Lo suficientemente grande para los 12 familiares que llegaron. Mateo manejó desde el aeropuerto, viéndose como si fuera a vomitar. Valeria llegó aparte con Santi, con la guardia arriba. No se habían visto en semanas, salvo en las visitas supervisadas. La sala de Carmen se quedó en silencio sepulcral cuando Mateo se puso de pie. Todos sabían por qué estábamos ahí. La carta de Valeria se había encargado de eso. Pero ahora lo iban a escuchar de él. Intenté robarle a mi padre. La voz le tembló, pero se mantuvo firme. No pedirle prestado. No usarlo de aval. Robarle. Inventé que nos iban a quitar la casa. Usé a Santi para hacerlo sentir culpable y planeé vender su cabaña para pagar mis deudas de juego. Casi 2 millones de pesos que perdí jugando póker en línea. Dinero que le escondí a Valeria y a todos ustedes. Santi estaba sentado entre Valeria y Carmen, con los ojos muy abiertos. Muy chico para entender todo, muy grande para no sentir la pesadez del ambiente. Mi papá me descubrió. Él había preparado protecciones legales, un usufructo, un fideicomiso. Porque es mucho más inteligente de lo que yo creía. Pasó 40 años siendo uno de los expertos en restauración más respetados del Estado, y yo lo traté como si fuera un estúpido. La voz de Mateo se quebró. Traicioné su confianza, usé a mi hijo, y cuando todo falló, culpé a todos menos a mí mismo. Silencio. Pesado. Asfixiante. Estoy en terapia ahora. Voy a jugadores anónimos. Estoy pagando mis deudas. Y trabajo por horas rentando coches, porque perdí mi carrera por mis propias acciones. Me miró directamente. Y estoy intentando ganarme aunque sea una fracción del respeto de mi padre. No porque lo merezca, sino porque tal vez, algún día, pueda convertirme en el hombre que Santi merece como papá. Santi empezó a llorar. Lágrimas silenciosas. Carmen lo abrazó. Mateo se veía como si quisiera correr a abrazarlo, pero sabía que no podía. Aún no. Me levanté, caminé hacia Santi y me agaché a su nivel. «Hey, mi niño. Tu papá cometió errores. Errores muy grandes. Pero está trabajando duro para arreglarlos. Eso es lo que importa ahora. ¿Entiendes?» Santi asintió contra mi hombro. «Mi papá todavía puede ir a tu cabaña conmigo. Algún día. Cuando esté listo. Cuando hayamos reconstruido la confianza». Miré a Mateo. Estas cosas toman tiempo. La reunión terminó de forma incómoda. La gente se fue despidiendo a medias. Pero varios, incluyendo a Carmen, me jalaron a un lado. «Hiciste lo correcto», me dijo. Amor apache. Era lo que necesitaba. Valeria se fue sin hablar con Mateo, pero ya no se veía enojada. Solo pensativa. Octubre trajo cambios. Pequeños. Incrementals. Mateo encontró trabajo en una constructora mediana en la ciudad. Un puesto de entrada calculando presupuestos. Ganaba una fracción de lo que ganaba como gerente, pero era trabajo honesto que requería matemáticas y atención al detalle. Su jefe no tenía idea de su pasado. Solo vio a alguien dispuesto a romperse la espalda y aprender. Estoy leyendo planos, me contó Mateo en una de nuestras llamadas dominicales. Aprendiendo costos de materiales, calculando horas de obra. Es humillante, pero me gusta.
Se siente real. Las hojas de asistencia a las juntas seguían llegando. 12 semanas seguidas. Luego 16. Esteban nos ayudó a formalizar el pago del préstamo en un contrato notariado. Mateo firmó sin quejarse. Valeria aún no finalizaba el divorcio. Su abogada había pedido una prórroga, citando cambio de circunstancias. La esposa de don Roberto escuchó que Valeria estaba vigilando a Mateo de cerca, buscando señales de que el cambio fuera real y no solo un show. Una mujer inteligente, calculando. Pero tal vez ese cálculo podría jugar a favor de Mateo ahora. Las visitas de Santi aumentaron. Valeria aceptó fines de semana sin supervisión cada 15 días. Mateo pasaba por él el sábado a su departamentito cerca del aeropuerto, y luego lo subía a mi cabaña el domingo. Los tres comíamos, jugábamos cartas, hablábamos de cosas sin importancia. Santi, poco a poco, se fue relajando con su papá otra vez. Un domingo de octubre, después de que Santi se metiera a ver la tele, Mateo y yo nos quedamos en el pórtico tomando café. Valeria me llamó ayer, me dijo. Me llamó de verdad, no a través de las abogadas. Me preguntó cómo me iba en el trabajo, si seguía yendo a las juntas. Platicamos casi una hora. Eso es progreso. No va a regresar conmigo. No ahorita. Tal vez nunca. Pero me dijo. Hizo una pausa. Me dijo que Santi necesita a su padre en su vida. Y que si le puedo demostrar que soy estable, realmente estable, consideraría la custodia compartida. Custodia de verdad, no solo visitas. ¿Y qué le dijiste? Que se lo iba a demostrar. El tiempo que me tome. Se quedó mirando su taza. La extraño. No a la versión de ella que yo creía que me iba a financiar la vida. A la verdadera Valeria. La mujer que es fiera, protectora, y que se niega a aceptar menos de lo que merece. Sabiduría. Verdadera sabiduría saliendo de la boca de mi hijo. ¿Quién lo diría? Sigue haciendo el trabajo, le dije. Lo demás llegará solo. ¿O no? Pero al menos serás alguien a quien Santi pueda respetar. Me miró a los ojos. Si tú me hubieras dado el dinero como siempre, me lo habría gastado en el póker y no habría aprendido nada. Me obligaste a tocar fondo. A verme al espejo. Te odié por eso. Pero ahora, te lo agradezco. Nos quedamos en un silencio cómodo, viendo cómo el bosque se pintaba de amarillo con el otoño. Don Roberto nos saludó de lejos desde su pórtico. Mateo le devolvió el saludo. Normal. Casi pacífico. El chisme que había ardido en verano ahora eran solo cenizas frías. La gente ya tenía otros escándalos de qué hablar. La historia de Mateo era noticia vieja. Y en su lugar, emergió una narrativa más silenciosa: un hombre toca fondo, pide ayuda, y se reconstruye despacio. Nada dramático. Exactamente lo que Mateo necesitaba. Espacio para sanar sin que lo estuvieran grabando. La invitación me tomó por sorpresa. Mateo me llamó unos días después. Papá. Valeria y yo nos preguntábamos, ¿podríamos subir a la cabaña juntos, con Santi? Queremos hablar contigo bien. Valeria estuvo de acuerdo. De hecho, fue su idea. Sonaba nervioso. Esperanzado. Me ha estado viendo cumplir con todo. Las juntas, los pagos, el trabajo. Dijo que los dos te debemos algo más que una disculpa. Un reconocimiento. Elegí el sábado 28 de septiembre. Bueno, finales de octubre, para ser precisos. Preparé pozole rojo. Mi especialidad. Lo único que a Mateo siempre le había gustado de mi cocina cuando era niño. Puse la mesa para 4. Llegaron juntos. En el mismo coche. Ese detalle importaba. Valeria manejaba, Mateo iba de copiloto. Santi atrás con una mochila llena de juguetes. Se bajaron despacio, inseguros. Como visitantes entrando a un templo sagrado. No estaban seguros de tener permiso para pisar esa tierra. Santi corrió a abrazarme. Abuelo. Mi mamá dice que hoy tenemos comida familiar.
como una familia de verdad. Así mero, mi niño. Le froté la cabeza. Pásale a dejar tus cosas. Los grandes tenemos que platicar primero. Desapareció dentro de la cabaña. Mateo y Valeria se quedaron en el pórtico. Y por primera vez desde que empezó todo este desastre, los miré de verdad. Mateo, más flaco, pero con luz en los ojos. Limpio. Valeria, menos producida. Sin lentes de diseñador, sin tanto maquillaje. Real. Pasen, les dije. Nos sentamos en la misma mesa del comedor donde yo había destrozado su plan meses atrás. Valeria lo notó. Vi el reconocimiento cruzar por su mirada. Mateo sacó un sobre de su chamarra. Pago número 5. Lo deslizó por la mesa. 10,000 pesos. A tiempo. Y lo seguiré haciendo hasta que la deuda esté pagada con todo e intereses. Lo tomé y lo hice a un lado. A eso no vinieron. No. Valeria habló por primera vez. Su voz ya no tenía esa capa de miel falsa. Solo verdad, cruda y difícil. Don Agustín, necesito decirle esto. Lo que yo hice, lo que hicimos, no tiene perdón. Me senté en un café y me reí de la idea de robarle. Le dije, el viejo, como si usted fuera un negocio, no una persona. No el padre de Mateo que sacrificó todo por él. Mateo tomó la palabra. Te mentí en la cara. Usé a Santi. Traje a un buitre a tu casa para robarte. Y cuando te defendiste de forma brillante, te eché la culpa. Te dije egoísta. Dije que me habías arruinado la vida. Le tembló la voz. Pero no me la arruinaste. Me la salvaste. Me obligaste a ver en lo que me había convertido. En lo que nos habíamos convertido. Yo lo solapé, continuó Valeria. Lo empujé hacia usted como si fuera una mina de oro para explotar. Le guardaba rencor por ser, solo un arquitecto, cuando pudo haber hecho millones. Nunca entendí que usted eligió el significado por encima del dinero. La integridad por encima de la riqueza. Todo lo que yo decía valorar, pero que en el fondo no respetaba. Un silencio pesado. Lleno de verdad. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Qué cambió? Valeria miró a Mateo. Durante 3 meses, lo vi ir a esas juntas. Lo vi trabajar en ese mostrador en el aeropuerto sin quejarse. Hacer pagos que apenas podía cubrir. Estar ahí para Santi incluso cuando el juez decía que no tenía que hacerlo. Y me di cuenta de que no estaba actuando. Realmente estaba cambiando. Convirtiéndose en el hombre con el que yo pensé que me había casado. Se giró hacia mí. Y me di cuenta de que yo también tenía que cambiar. Dejar de ser la mujer que mide a la gente por su cuenta de banco. Empezar a ser alguien a quien Santi pueda admirar. Mateo estiró la mano sobre la mesa y tomó la de Valeria. Un gesto pequeño. Inmenso. No venimos a pedir perdón, dijo Mateo. No lo merecemos. Venimos a pedir una oportunidad para demostrar que entendimos lo que hicimos. Para enseñarte, con tiempo, que somos personas distintas a las que éramos en junio. Los miré. A estas 2 personas que habían conspirado contra mí, que habían calculado mi valor en comisiones, que me habían subestimado tan brutalmente que caminaron directo a una trampa legal que les destrozó la vida. Y vi un arrepentimiento genuino. Ganado a pulso. A través de humillación, ruina financiera y la pérdida de todo lo que daban por sentado. Tienen razón, dije. Lo que hicieron no tiene perdón bajo ningún estándar normal. Intentaron robarme mi retiro, mi sueño, la cabaña que me costó 40 años de sudor. Dejé que el peso de las palabras cayera. Pero hay algo que no saben. Pude haber presentado cargos. El fraude contra un adulto mayor es un delito grave. Esteban me dijo que Mateo podría pasar de 2 a 6 años en la cárcel. Decidí no hacerlo. ¿Saben por qué? Negaron con la cabeza. Porque el castigo sin oportunidad de crecer es pura crueldad. Quería que entendieran lo que habían hecho. Que enfrentaran consecuencias reales. Que cambiaran,
o demostraran que no podían hacerlo. Miré a mi hijo. Y tú, Mateo, cambiaste. Cambiaste de verdad. Eso es raro. Esteban me dijo que el 90% de la gente en tu situación no lo logra. Prometen la luna y a las 2 semanas vuelven a lo mismo. Tú no. Tú te presentaste, hiciste el trabajo y cumpliste tu palabra. Porque me diste una estructura, dijo Mateo. Reglas claras. Sin rescates. Solo un camino y una elección. Y por fin elegí bien. Me levanté, caminé a mi estudio, saqué algo que había guardado y lo puse en medio de la mesa. Una fotografía enmarcada. Mateo a los 8 años, cubierto de acerrín, ayudándome a lijar madera en una obra. Los dos sonriendo. He cargado con mucho enojo, les dije. Enojo justificado. Pero ya me cansé de cargarlo. Así que esto es lo que va a pasar. Los perdono. A los dos. No porque se lo hayan ganado, aunque Mateo, estás trabajando en ello, sino porque guardarme esto me está envenenando el tiempo que me queda con mi nieto. Valeria empezó a llorar. Lágrimas silenciosas. Reales. Pero el perdón viene con límites, continué. Una nueva relación, con nuevas reglas. Mateo me paga el préstamo hasta el último centavo. Eso no es negociable. Los dos van a terapia, individual y de pareja si es que regresan. Prohibido pedirme dinero prestado jamás. Prohibido preguntar por mis finanzas. Nada de asumir herencias ni ayudas futuras. Empezamos de cero. Se ganan la confianza con constancia. Construyen algo honesto o no construyen nada. ¿Entendido? Sí. Lo dijeron al mismo tiempo. Santi entró corriendo a la sala. Ya tengo hambre. ¿A qué hora comemos? La tensión se rompió. Nos reímos. Una risa de verdad. Serví el pozole. Comimos en el pórtico, viendo al sol esconderse, pintando los pinos de oro líquido. Santi no paraba de hablar de la escuela, de sus sueños de ver el mar, de las ardillas. Una plática normal. Una cena familiar. Después de comer, Mateo me ayudó a levantar los platos. Valeria se llevó a Santi a caminar para ver los caballos de Don Roberto. A solas en la cocina, mi hijo se volteó hacia mí. Gracias, me dijo. Por no rendirte conmigo. Por quererme lo suficiente para dejarme caer. Por enseñarme quién eres realmente. De nada. Ahora, no dejes que me arrepienta. Sonrió. Ni en sueños. A través de la ventana, vi a Valeria y a Santi caminando de la mano por el camino de terracería. Vi a don Roberto saludar desde su casa. Vi a las montañas, eternas y pacientes. Mi cabaña. Legalmente blindada. Completamente segura. Absolutamente mía. Me rodeaba de una paz que me había ganado 2 veces. Una vez, con 40 años de trabajo. Y otra vez, sosteniéndome firme durante 4 meses de tormenta. Mateo había perdido su carrera, su matrimonio temporalmente, su reputación y cargaba con una deuda inmensa que tardaría años en pagar. Valeria había perdido su ilusión de riqueza fácil y se topó de frente con su propia arrogancia. Ambos habían sido humillados hasta la raíz. Pero aquí estaban, juntos, intentándolo. Y yo estaba aquí, en mi cabaña en camino al bosque 847, San José del Pacífico, Oaxaca. Dueño de mi propio destino. Maestro de lecciones duras. Padre de un hijo que, por fin, me veía con claridad. Justicia servida. Lecciones aprendidas. La vida sigue. Las montañas habían sido testigos de todo. Siempre lo son. Y seguirán aquí mucho después de que nosotros nos hayamos ido, viendo a otras familias romperse y sanar. Viendo a otras personas aprender que el respeto no se regala. Se gana, se protege y a veces se pelea con todo lo que tienes. Salí a reunirme con mi familia. Los 4 nos quedamos en el pórtico mientras el atardecer pintaba la sierra de fuego y oro. Ya no éramos la familia de antes.
Éramos algo que nos había costado sangre. Algo real. Y por primera vez en 40 años, sentí una paz absoluta.